Hay lugares que parecen diseñados para el silencio y la concentración, pero a veces, en medio de la tranquilidad, surgen conexiones inesperadas que pueden cambiarlo todo. En la historia de hoy, conoceremos a Isabel, una estudiante universitaria dedicada que nunca imaginó que un simple encuentro en la biblioteca desencadenaría una atracción tan fuerte que pondría en riesgo todo lo que conocía. A medida que su relación con su compañero de estudio, Daniel, se profundizaba, también lo hacía el secreto que ambos compartían. ¿Qué pasa cuando la línea entre la amistad y algo más comienza a desdibujarse? ¿Qué haces cuando la conexión con alguien se vuelve tan intensa que no puedes ignorarla, incluso si sabes que estás entrando en un terreno peligroso? Quédate con nosotros mientras exploramos esta historia de deseo, tentación y las decisiones que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos llenos de intriga, pasión y dilemas emocionales. Isabel siempre había sido una estudiante aplicada. En su último año de universidad, estaba completamente enfocada en obtener las mejores calificaciones posibles para asegurar su futuro profesional. Pasaba horas en la biblioteca, un lugar que consideraba su refugio, donde podía concentrarse y estudiar sin distracciones. Era un espacio de paz, un lugar donde las preocupaciones del mundo exterior parecían desvanecerse. Pero todo cambió cuando empezó a coincidir con Daniel, un compañero de clase que también pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Al principio, sus encuentros fueron casuales. Se veían entre los estantes de libros, intercambiaban saludos corteses y, eventualmente, empezaron a sentarse en la misma mesa de estudio. Daniel era un chico inteligente, tranquilo, y parecía compartir el mismo enfoque en sus estudios que Isabel. Con el tiempo, comenzaron a hablar más. Primero, sobre temas de estudio, trabajos, exámenes y proyectos que ambos tenían en común. Pero a medida que pasaban más tiempo juntos, sus conversaciones empezaron a desviarse hacia otros temas. Compartían sus intereses, sus planes para el futuro e incluso sus inquietudes personales. Isabel se dio cuenta de que disfrutaba mucho de la compañía de Daniel. Tenían una conexión que iba más allá de lo académico, algo que no había experimentado con ningún otro compañero. Poco a poco, esa conexión comenzó a transformarse en algo más profundo. Había una atracción silenciosa entre ellos, algo que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos sentían. Sus miradas se prolongaban más de lo habitual, y a veces Isabel se sorprendía a sí misma pensando en Daniel fuera del entorno de la biblioteca. Sabía que estaba comenzando a desarrollar sentimientos por él, pero trataba de reprimirlos, diciéndose que solo eran compañeros de estudio y que nada más debía suceder. Sin embargo, la tensión entre ellos continuaba creciendo. Cada vez que estaban juntos, Isabel podía sentir la energía en el aire, una mezcla de emoción y peligro que la hacía sentirse viva de una manera que hacía mucho no experimentaba. Sabía que si seguían por ese camino, podrían terminar cruzando una línea que cambiaría todo, pero la tentación estaba allí, presente en cada mirada, en cada sonrisa, en cada momento compartido en silencio. Un día, después de varias semanas de estudiar juntos, Daniel e Isabel decidieron quedarse hasta tarde en la biblioteca para trabajar en un proyecto que se acercaba rápidamente. Era una noche lluviosa y fría, y la biblioteca estaba casi desierta, lo que les proporcionaba una atmósfera aún más íntima. Se sentaron en su mesa habitual, rodeados de libros y apuntes, y comenzaron a trabajar. Si te está gustando este video, recuerda dar like y suscribirte para que estés al día con los videos que traemos para ti. Continuemos. Al principio, todo transcurría como de costumbre. Hablaron sobre el proyecto, compartieron ideas y trabajaron en silencio. Pero a medida que la noche avanzaba, la conversación se fue desvaneciendo, dejando espacio para un silencio cargado de significado. Isabel podía sentir que algo estaba cambiando entre ellos. Daniel estaba más cerca de lo habitual, y cuando sus manos se rozaron accidentalmente al buscar el mismo libro, ninguno de los dos retrocedió. Ese simple contacto fue suficiente para encender la chispa que ambos habían estado ignorando.
Daniel la miró a los ojos y por un momento Isabel sintió que el tiempo se detenía. No había necesidad de palabras. Ambos sabían lo que estaba a punto de suceder. La atracción entre ellos había llegado a un punto donde ya no podían negarla, y aunque Isabel sabía que lo correcto sería detenerse, no pudo hacerlo. Daniel se inclinó hacia ella con una combinación de ternura y determinación, sus movimientos suaves pero firmes. Sus labios se encontraron en un primer contacto que parecía cargar el aire con una promesa sutil pero poderosa. El beso empezó de manera pausada, casi contemplativa, como si ambos estuvieran calibrando la profundidad de su conexión, explorando las fronteras de lo que podía ser compartido en ese instante. Isabel sintió cómo el primer roce de los labios de Daniel encendía una chispa en su interior. La lentitud del beso permitía que cada sensación se amplificara, cada suave presión y cada sutil roce se convirtieran en una experiencia casi mágica. Sus labios se movían con una sincronización que parecía decir más que las palabras, y cada intercambio de calor y humedad era una invitación a explorar más allá de lo físico. A medida que el beso evolucionaba, se volvía cada vez más intenso, una danza apasionada de deseo y necesidad. La suavidad inicial se transformó en una urgencia contenida, un ritmo creciente que llevaba a ambos a un estado de conexión más profundo. Los movimientos se hicieron más firmes y seguros. Sus lenguas se encontraron en un juego de seducción que desafiaba la razón. Isabel comenzó a sentir cómo el deseo se apoderaba de ella, un calor que se extendía desde su pecho hasta sus extremidades, una sensación de plenitud y excitación que la envolvía por completo. El calor de su cuerpo contrastaba con el frío de la noche exterior, y la sensación de estar en un lugar tan prohibido como la biblioteca solo aumentaba la intensidad del momento. El silencio, que normalmente era reconfortante, ahora se sentía cargado de una tensión eléctrica. Cada caricia, cada beso, era una confirmación de lo que ambos habían estado negando. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, que estaban cruzando una línea peligrosa, pero en ese instante ninguna de esas preocupaciones parecía importar. Estaban completamente inmersos en el momento, en la conexión secreta que habían creado y que ahora estaba tomando forma de una manera que nunca imaginaron. Finalmente, cuando la intensidad del encuentro disminuyó, ambos se quedaron en silencio, sin saber qué decir. La realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asentarse en la mente de Isabel. Sabía que su relación con Daniel había cambiado para siempre, que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Y aunque parte de ella se sentía culpable, otra parte no podía arrepentirse del todo. Había algo en ese momento que la hacía sentir completa. Después de esa noche en la biblioteca, la relación entre Isabel y Daniel se volvió aún más complicada. Ambos sabían que lo que había sucedido no era solo un momento aislado, había sido la culminación de semanas de tensión y deseo acumulado. Intentaron actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado, pero era imposible ignorar la nueva dinámica entre ellos. Cada vez que se veían en clase o en la biblioteca, había una tensión palpable en el aire. Isabel intentaba concentrarse en sus estudios, pero su mente seguía regresando a esa noche. La culpa la perseguía, especialmente cuando pensaba en su novio, Javier, con quien había estado en una relación estable durante los últimos 3 años. Isabel sabía que lo que había hecho con Daniel era una traición, y eso la llenaba de remordimiento. Por otro lado, la conexión con Daniel no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Aunque intentaban mantener las cosas en un nivel puramente académico, ambos sabían que algo había cambiado. Se mandaban mensajes más allá de los horarios de estudio y cuando se encontraban en la biblioteca, se aseguraban de estar en lugares más aislados, lejos de las miradas de los demás. Isabel estaba atrapada entre 2 mundos. Por un lado, tenía a Javier, quien era su apoyo constante, alguien en quien podía confiar. Por otro lado, estaba Daniel, quien despertaba en ella un deseo que no había sentido en mucho tiempo. Isabel sabía que no podía continuar viviendo con esa doble vida.
La conexión secreta que había creado con Daniel la estaba consumiendo por dentro, y aunque la emoción y el deseo eran tentadores, también sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Debía confesarle a Javier lo que había sucedido? ¿O debería intentar olvidar a Daniel y volver a centrarse en su relación? ¿Qué harías en su lugar? ¿Es posible mantener una relación con un secreto tan grande, o las mentiras siempre encuentran la manera de revelarse? Deja tus opiniones en los comentarios, queremos saber qué piensas. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos intensos llenos de giros inesperados y dilemas emocionales, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima historia.